Qué alegría recibirlos. Oh, mira, estoy mirándolos uno por uno, viejos amigos, gente que está encontrada. Qué alegría. Mm. Tan- Qué gusto, Jorge, qué gusto oírte y verte. Carlos, tantos años. Qué alegría. Desde la Ciudad de México. Está Viviana Mateo, ¿y quién es la otra? Hola. Hola José María. Hola Lina. Hola Hola. Se Violeta. llama Clara. Clara. Hola Violeta. Hola Silvia. Marta Cohen, mira. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por estar. Es una alegría pensar juntos sobre la escucha. Mirá, Graciela llega. Qué bueno. Bien, voy a comenzar. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te ¿Qué va, tal? Graciela? ¿Todo bien? Bien, Jorge, qué gusto. Pues sí. Está entrando también Isabel, que va a tocar la guitarra para nosotros. Así que ya estamos. También está Leo, que seguramente está. Ah, mira todos los que estamos. Habemos unos cuantos. Isabel, aquí está Isabel. Isabel hoy nos va a tocar un preludio suyo que compuso ella. Entonces yo le pedí especialmente. Y- y- Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. Estoy tratando de acomodar el teléfono porque no estoy en la academia, no estoy en mi casa, así que voy a ver cómo queda mejor. A ver, ahí me dirás, Jorge. Ahí te vemos bien. A ver, un acorde. ¡Hola, Leo! Ahora voy a tratar de que se vea mejor la guitarra más que yo. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. ¿Cómo se escucha el sonido? ¿Cómo se escucha el sonido, Jorge? Yo escucho muy bien. ¿Violeta? Sí. Bueno, Isabel Janieri es profesora de música y de guitarra y es en Colón y en toda la parte de La Paz, Villa Colón, así en el norte de Montevideo, una persona que ha formado una escuela y que también viene de una escuela, de una música que representa también la escucha o la recepción de los pueblos mismos de la gente, no la que está marcada por las políticas del conservatorio, sino por la autenticidad de la postura de un músico. Por eso yo le tengo un gran respeto y para mí es una alegría que empecemos hablando de la escucha, escuchando. Entonces, Isabel, nos vas a hablar de este vals y te escuchamos. Bueno, este vals, un poquito para hacer un preámbulo, se llama Laberinto, y bueno, en realidad el nombre vino después de ver lo que había salido, ¿no? O sea, el resultado, cuando escucho lo que estaba produciéndose con la música, ahí me di cuenta que estaba dentro de un laberinto. Entonces es un vals, es un pequeño vals, ritmo en 3 tiempos, y bueno, que la vida es eso, ¿no? Es una danza que muy acompasada, ¿no? Pero que hay momentos que nos vamos a meter en zonas que tal vez nos parecen un poco desarmónicas, y así lo van a notar en la música. Parece que no tenemos salida, que no le encontramos salidas a las situaciones en las cuales estamos viviendo, pero como la vida también es parte de la música y la vida es música, sola encuentra su armonización y encuentra su encauce. Así que después se va a volver a encontrar en ese vals danzando para dar un cierre a esta obra. Así que un poquito son las generalidades.
Disculpen un poco la interferencia. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Y feliz cumpleaños, Jorge. Ah, gracias. Hoy estoy cumpliendo 55. Hola, Leo. Feliz cumple, Jorge. Perdón que se me complicó la conexión y recién pude entrar. Bueno, pero pude escuchar la música, por suerte. Bienvenidos todos. Gracias. Y bueno, no tengo mucho más para agregar, Jorge. Muchas gracias. Bueno, estamos con este tema de hoy sobre la liberación, el soltarse. Entonces invito a que encuentren algo respecto de lo cual se sienten que no da para más o que es el momento de liberarse de eso, para que entonces la conversación tenga una profundidad. Hay algo que la mente desaprueba, ¿verdad? En eso. Porque si no, estaría lo más bien. Puede ser que uno se sienta culpable, por ejemplo, de ser así o de no ser así todavía. Y puede que también lo considere como culpa del mundo o culpa de otros. Es más, puede que si observamos en profundidad nuestras propias limitaciones autoimpuestas, están en general
asociadas también a limitaciones que no toleramos en el mundo, no podemos soportar, ¿no? Por ejemplo, los problemas políticos cuando nos aplastan, o las situaciones raciales, o las situaciones de género. Entonces hay una situación ahí en la que hay algo que se vive como si no estuviera enteramente puro, en el sentido de estar en la neta de su verdad, o bien que es algo que necesita ser como limpiado en nuestra vida. Voy a usar una palabra vulgar, pero es muy, muy interesante, que la dijo un gran maestro de mindfulness, que Trungpa Rinpoche, que habló de la sensación de ser una cagada básica. Entonces, arriba de esa sensación de ser básicamente una cagada, uno edifica aquello con lo cual se perfuma y se agasaja también para poder soportarse, mirar al espejo y también ser visto por los otros. Y ahí empieza toda la estrategia del disimulo, digamos. Una consultante observando supremacía, prejuicios de supremacía, veía como los prejuicios de supremacía en los que había crecido estaban asociados también a una profunda desvalorización de sí misma y de las mismas personas que aspiraban a ser superhombres o supermujeres. Bueno, entonces está ubicado que en ese momento uno le gustaría soltarse, y así planteado tiene un aspecto de liberarse de algo, del soltarse como la renuncia a algo que nos oprime o que nos limita o que nos envilece de lo que sería lo genuino en nosotros. Esto es la perspectiva que ha explorado más el Dharma budista, y hay unas conferencias de un monje español que nació en Uruguay, que se llama Lama Rinchen, sobre soltarse. Muy buenas, así que esa parte no sería mi énfasis más importante ahora, el sentido de renuncia, sí, que ha estado más enfatizado por el budismo, es decir, reconoce que sufrís y que te podés liberar del sufrimiento. Aquí voy a poner más el énfasis de la tradición humanista en liberarse como permitirse ser, como permitirse ser, como dejate vivir. Voy a poner el énfasis no solo en lo que tenés que dejar atrás, lo cual no lo niego, sino complementándolo en el sentido como esa foto que puso Leo tan linda de una mariposa que se echa a volar, que es el momento de soltarse, como un momento en el que le das el ok a la posibilidad. Y me gustaría describir eso desde el punto de vista psíquico y de la relación con el entorno. Desde el punto de vista psíquico, en esos momentos que son los que ahora estamos tratando de ubicar ese tipo de ese momento que es, decís, ahora me tengo que permitir, me puedo permitir largarme a vivir, aprovechar esos momentos. Esos momentos desde el punto de vista psíquico tienen generalmente miedo. Uno se siente como en un peligro. Mismo que estoy acostumbrado a sufrir, estoy acostumbrado a estar limitado, o a no poder expresarme, o a ser incomprendido, he armado un rinconcito en el cual puedo sobrevivir. Y abrirme al encuentro con los demás o a la posibilidad de otra vida asusta. El énfasis de la tradición ha sido renuncia a ese rinconcito, quédate en la intemperie, quédate sin nada. Pero yo también quiero compartir de la tradición del existencialismo la oportunidad de saber aprovechar cómo de un modo personal
podemos permitirnos reconocer ese miedo, acompañarlo con autoestima, no avergonzarnos y culparnos porque nos está dando miedo. Todavía que te da miedo, no te des una trompada arriba. Sea amigo, sea amiga con esa persona que tiene miedo. Porque si vas a liberarte, es con miedo y todo, es un acto de valentía con miedo y todo. Si esperás que no haya ese miedo, vas a perder todas las oportunidades de liberación. Por suerte hay muchas, pero no cualquiera es porque uno diga, hay un momento que es el momento, que hay que saber soltarse en ese momento. Ahora, hay veces en que no es el miedo y el peligro, la situación interna, sino que el soltarse está más bien vinculado a bancarnos el abismo. Por ejemplo, en algunas experiencias místicas, esto es el soltarse, es un abrirse a lo desconocido. Y esto es análogo para las experiencias también del amor, de las primeras veces, de cuando uno cambia de país, o cambia de modo de vida, o de modo de pensar. Entonces, puede que sea miedo por atracción del miedo, porque me he identificado con el miedo, o puede ser miedo de gozar, miedo de vivir, miedo de encontrar, miedo de ser amado, miedo de amar. Pero también puede ser miedo del abismo, es decir, de llegar a un momento en el que te permitas vivir sin las certezas esas de siempre querer saber, de siempre tenerla clara, de una voluntad firmemente determinada en un sentido explícito y libre de confusión, y abrirnos a esa posibilidad de irnos directamente a la existencia, así como es, sin mayores flotadores. Pero eso en distintos niveles, al fin de cuentas, siempre esos momentos de liberación nos colocan ante una urgencia interna de limpiarse de eso, de salirse de esa situación amenazante. Entonces, si tolero esto en primer lugar, puedo detectar este tipo de momentos. Y el otro aspecto es que en el entorno hay algo que me magnetiza, hay algo que me atrae, hay algo que está bueno, hay algo que se está manifestando en mí como lo que ya yo quisiera hacer, que es ahora, y que o le entro o no le entro. Y si le entro, tengo que entrarle siguiendo el magnetismo que tiene esa misma situación. ¿Me explico? A veces el querer liberarse como renuncia absoluta pierde el valor que tiene el derretirse en el atractivo de la situación como algo que nos lleva justamente a poder soltarnos y a poder liberarnos. Por eso es necesario que haya una decisión acerca de si uno ese magnetismo lo resiste, o si ese magnetismo es parte de la oportunidad de la liberación. Ahí aparece un poco la dificultad de la decisión. Porque uno tiene una cierta idea de sí mismo, unos ciertos sentimientos y unas ciertas conductas, que todas las cuales tienen consecuencias en el proceso y desencadenan situaciones en nosotros. De manera que la situación tiene consecuencias. Eso se puede ver como amenazante, y uno estar evitando las consecuencias en la vida, viviendo a la defensiva, viviendo desde el miedo. O uno puede estar entregado a la confianza en que esas consecuencias serán también parte de un proceso personal.
Por ejemplo, vamos a poner ejemplos del liberarse o del soltar. Uno que está muy de moda es el soltar las cosas. También el soltar lugares. El soltarse a investigar o el soltarse a entrar en información, en comunicación, en descubrimiento. El soltarse a crear. El soltarse al estar en comunión con otros. Y también el soltarnos en la vida sexual, en la intimidad del encuentro de los cuerpos. Todo esto da miedo de soltarse, porque a uno le gustaría permanecer aferrado a la forma conocida. Pero en otra edad, en otro lugar, en otro momento de la vida, puede que sean otras cosas, otros lugares, otras investigaciones, otras creaciones, las que se susciten. Y de la misma manera también otras formas de ascripción en la vida social o en la comunidad o en la vida de nuestra propia intimidad. Esto es algo que podría verse solo desde un punto tradicionalmente enfocado a la renuncia a las cosas, a no depender de los lugares, a no estar aferrados a nuestras identidades, etc. Pero hay otra posibilidad, que es justamente también la de saber encontrarse con las cosas, encontrarse con los demás, encontrarnos con nuestra vida. Entonces hay una dificultad de entrar en ese proceso. Si uno tiene una relación ambigua en la que no le termina de decir ni que sí ni que no a las opciones que puede elegir en la vida. Y entonces ese periodo en el que hay como una indefinición respecto a qué estoy investigando o a qué estoy creando, indefinición sexual o indefinición respecto de qué lugar estoy ocupando en la sociedad, a qué me dedico, en cuanto a dónde vivo, etc. Todo eso, si yo no lo defino y no me comprometo, por decir así, con las decisiones que justamente hacen la liberación, entonces se produce más ansiedad, más inquietud, digamos. Y por otra parte, eso va anidando ahí como algo que va haciendo un tipo de neurosis que produce malestar. El malestar es esa neurosis misma. O sea, cada vez más me voy enredando en una desvalorización. Afecta a 3 niveles principalmente, en el nivel del autoconcepto. Uno no puede actualizar su autodescripción como para saber qué le está pasando ahora. Uno no se puede querer a sí mismo, uno no puede empoderarse. Hasta que llega ese momento que te soltás y entonces a partir de ahora se te viene, oh, ahora yo soy así, así, ahora yo estoy sintiéndome así, ahora me valoro a mí mismo y valoro a los demás, ahora estoy en otra etapa de mi vida, ¿ven? Eso es necesario y es consecuencia de valorar estos momentos de soltarse, estos momentos de liberación. De todas las posibilidades que la liberación trae, la que a mí me interesa en este día compartirles, que viene de la tradición del enfoque centrado en la persona, en el que trabajaron Rogers y sus colaboradores, es que el sé tú mismo, por decirlo en otras palabras, te lleve a una atención plena, a un tipo de atención plena que nosotros cultivamos en el consultorio especialmente y también en el trabajo con los grupos, enfocada a la escucha. Este tipo de atención plena
puede llamarse acercamiento, como le llaman, por ejemplo, en Buenos Aires, la escuela de casa abierta. Puede ser approach, como le llamó Rogers. Puede ser, como le dicen los brasileros, un abordaje, puede ser también, en español hemos traducido enfoque. Este cultivo de la atención plena que permite enfocar puede estar disociado de la persona y atento a pautas de evaluación externas, o puede estar centrada la persona en esta atención plena. Y eso produce un tipo de descubrimiento de la vida que es en el que quiero poner el énfasis hoy, para enseñar estas dos claves de la escucha que hemos anunciado. Entonces, he identificado el momento de la liberación. Es ahora es que puedo permitirme ser, renunciar a la renuncia y afirmar la posibilidad elegida, pero para eso necesito tener ahora un approach, un enfoque, un acercamiento que me permita darme cuenta con qué me encuentro. Me voy a encontrar con dificultades, eso es seguro. También me voy a encontrar con la riqueza de la vida, con la manifestación de mi vida, y me voy a encontrar con los demás. Pero me voy a encontrar como alguien que se ha permitido ser sí mismo, como una persona que está en un proceso de liberación, de soltarse, a vivir, ya les digo, a investigar, a tener o a dejar de tener, a crear, a compartir, a pertenecer o a dejar de pertenecer, y así. Bueno, las dos claves, la primera sería en relación con lidiar con nosotros mismos y con la parte interior, es comprender el valor de la aceptación incondicional. Cuando encuentres que ahora es el momento de liberarte, que ahora es el momento de dar el paso, que eso que no podés, ahora podés, que eso que siempre tiene que ser igual, ahora puede ser distinto, que eso que no amabas, ahora podés amarlo, que con eso con lo que no estabas en paz, ahora podés estar en paz. Cuando identifiques ese momento, el approach va a surgir porque uno acepta plenamente que esa es la situación en la que está, le guste o no, y que esa situación es un buen punto de partida. La aceptación incondicional no significa, este es un clásico en nuestras conversaciones, no significa que vos estés de acuerdo con cualquier cosa, que seas un inmoralista, que no tengas principios o valores. Significa que la situación es la situación, siempre es personal, hay un margen personal de relacionarse con la situación, y ahí vos podés siempre estarte rechazando, o por una vez aceptar. Aceptar no significa, ahora sí, ya soy el ideal de mi yo, por eso ahora me acepto. Es aceptar la situación como está, que estás en un proceso y que te está pasando eso y que tenés la oportunidad de liberarte. La frase de poder ahí de la aceptación incondicional es, no hay error, está bien, ok. ¿Y qué? ¿A quién le importa? Ese momento en el que cometés el atrevimiento de aceptar que podría estar bien así, y que desde ahí, mira, lo que pasa es que entonces todo ese peligro interno que sentía, se vuelve ahora un espacio de aprendizaje. Es como que el ok, que no significa que no sufras, no significa que eso sea todo lindo, no significa que te mientas, significa que lo aceptás, que le decís ta, decimos en Uruguay. Ok. Si vos no decís ok, es muy difícil que puedas aproximarte a eso, porque eso está así, te guste o no.
Pero entonces ahora, por esta decisión de aceptar este punto de partida, tengo un don de aprender, un don de interno, porque entonces todo ese miedo se vuelve interesante, se vuelve un espacio donde me puedo encontrar con la otredad y con la mismidad también. Lo mismo es respecto del abismo, porque en lo abismal también se produce el encuentro, cuando nosotros le decimos el amén, el sí, a esa posibilidad de la conciencia. Sin embargo, así como decía que la valentía es con miedo y todo, la aceptación incondicional es con duda y todo. La duda me carcome, me acepto como soy, por decirlo ya en un extremo más del autoconcepto, pero aún así siempre habrá la posibilidad de dudar. Entonces, sacate la duda. Ubicá que la duda tiene un efecto de carcomer, y en vez de dedicar tu conciencia a dudar, abrite, liberate, soltate a vivir la experiencia para ver qué pasa. Y para eso tenés que perdonarte, que liberarte puede ser con culpa y todo. Es decir, porque uno puede sentir culpa de estarse liberando. ¿Por qué? Porque hay los lastres, hay fidelidades que están puestas, las fidelidades de clase social, las fidelidades de género, las fidelidades relacionadas a la edad que uno tiene, al origen, y así a todas las variables sociológicas con las cuales la persona queda como atrapada en algo que no es lo que ella es. En el momento en que se acepta, puede ir más allá de la duda a la experiencia. Y esto, la experiencia, el experimentar la vida, produce un sentimiento que se madura en el roce con la existencia misma. Se madura vivenciándose. Se madura como un proceso. Por eso yo recomiendo que los procesos de liberación no los extendamos de más, porque ahí hay un sufrimiento de estar aguantando, seguir postergando lo que ya estás listo, ya estás lista para vivir. Pero también no querer apurarlos. Miren que en eso yo he sido un experto, en cometer el error de querer apurar los procesos, porque mi vieja teoría de la liberación, muy influida por el cristianismo paulino, tenía la idea de una lucha contra el poderes, de una lucha contra el mal, de una lucha en la que uno tiene que acabar con el otro o con lo otro. Y la idea de liberación, eso lo vemos también en las formas secularizadas modernas de la política, que uno tiene que romper todo y con eso se libera. Pero eso también, ojo, porque eso es desde la no aceptación. Por eso, resumiendo este primer paso, si tú te aceptás y aceptás que ahora es el momento de liberarte, entonces no da para más, ni tampoco lo quieras apurar, simplemente crea un entorno interno que te permite ir aprendiendo, irte acompañando en esa posibilidad de irte aceptando, lo cual significa que ya no vas a ser tanto una molestia para ti mismo y seguramente tampoco para los demás. Al principio, para quien piensa que la mejor manera de lograr algo bueno es el rechazo y el conflicto, la aceptación incondicional le da alergia porque le parece que le va a dar una debilidad o que le va a dar como una especie de falta de conciencia o un debilitamiento de la voluntad. De veras es todo lo contrario. Cuando yo, ahora sí, tengo esta circunstancia en la que puedo aprender, entonces me relaciono con ese magnetismo externo del que hablaba, de eso que me atrae, y me permito ser, y me permito vivenciar, y me permito explorar.
Bien, y el último punto es este de la segunda clave, que tiene que ver con entrar al contacto con esto que me magnetiza afuera, con esto que me convoca, con este poder vivir así, que le he llamado escucha transeúnte, que es el proceso por el que uno se va transformando en la persona, como dice Rogers, algo que puede ir siendo escuchado a medida que va ocurriendo. No es que te construís a ti mismo, a ti misma, como si estuvieras inventando un personaje para una obra de teatro. Tanto como un movimiento, quietud, en el que permanentemente uno puede ir escuchando lo que está sucediendo. Y vuelvo a escuchar. Con el amor con que se escucha a alguien muy, muy, muy importante, que te permitís seguirlo oyendo. Así tratarse a uno mismo. Entonces, en vez de estar queriendo ahora adquirir, queriendo ahora ser angurriento con esto que me magnetiza, ya les digo, puede ser una experiencia sexual o un nuevo lugar de relación con nuevos grupos o personas. Puede ser una nueva investigación o una nueva creación, puede ser un nuevo lugar, puede ser en relación a cosas, en fin, ahí donde se está produciendo la liberación, no es hacia lo loco y ya me declaro liberado, porque va quedando todavía un lastre que sigue actuando. Vos podés cambiar de país, pero el viejo país todavía está actuando ahí en el nuevo que llegaste. Por eso hay que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Entonces dejar que ese magnetismo siga su curso, como para quedarte más abierto, más abierta al mundo que se va presentando. Como un buen terapeuta que en su consultorio permanece abierto a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Por eso puede tener un acercamiento centrado en la persona. Por eso hay un approach, porque hay un sostenimiento de una actitud contemplativa vacía que se abre a las posibilidades que la vida te presenta, por decir así. Entonces ahí podés ver con qué te ligas. Y ligarte con sabiduría, ligarte con independencia. Ser tú mismo, como una posibilidad de sostener tu verdad ante ante la vulgaridad, puede decirse en un sentido. Atreverse a manifestarse como uno quiere. La vulgaridad es como lo normal, lo común en el grupo social, en la profesión, en lo que sea. Ya hay una manera estereotipada que es prejuiciosa, que es lo vulgar. Encontrarse requiere esta escucha transeúnte en el que uno se va escuchando en el mismo proceso en que va sosteniendo su verdad ante el otro. Es decir, estamos hablando de sostener una diferencia, no por diferenciarte, sino por tu necesidad más genuina de liberarte, de manifestarte, de soltarte a vivir. Eso no puede ser sin escucha, necesita ser auscultado. Porque además si no, te encerrás y te quedás solita, te quedás solito. Y te vas a actuar con otros. A esos otros puede que le gustes, puede que no le gustes. Puede que a ti mismo, a ti misma te gusten o no te gusten. A veces tiene que ver con un deber que es soltarse a cumplir un deber que uno siente que tiene que cumplir, pero eso inmediatamente es ligarse con los demás, encontrarse con los demás. Por eso
en todo, en todo, en todo, hasta con la pareja más íntima, con el socio más cercano, con el amigo más querido, siempre conservar tu independencia y tu propio criterio, y el respeto por la independencia del otro y por su propio criterio. Y eso es lo que es la escucha transeúnte. No es que lo escuché una vez, ya me hice el prejuicio y ahora hice todo el cálculo de quién es, qué soy y para qué no sé qué. Hay que, fíjate en las parejas, eso es re importante. Si uno se queda con la idea de la pareja, pero no se atrevió a escuchar y escuchar y escuchar la apertura de lo que le acontecía a esa persona, entonces no hay un acercamiento, un approach centrado en esas personas. Bueno, para terminar, la escucha transeúnte entonces nos permite compartir, porque ahora podemos ligarnos con sabiduría sin miedo de ser como ahora hemos elegido ser. También la escucha transeúnte nos permite ordenar, porque uno puede poner cada cosa en su lugar, de a qué le va en este momento de la vida, qué es lo significativo para su persona ahora. Y la escucha transeúnte también le permite seguir escuchando, seguir escuchando. La escucha transeúnte es como un entorno de aprendizaje que tiene un gozo interno de estar escuchando y de estar abierta a la posibilidad de lo que sea que la afuera me manifieste, siempre la libertad de saberlo aceptar, porque ahí está, tomarlo como un punto de partida para un proceso de transformación personal que requiere que lo sigamos escuchando como proceso y que escuchando hasta que esta transformación va ocurriendo y que sigamos escuchando a los demás a medida que vamos viendo qué va pasando con este cambio que hemos hecho, porque ahora ya nos hemos soltado y ahora somos otros, y entonces, bueno, suerte en pila. Esto es lo que les quería compartir. Y bueno, nuestro formato es, ahora paso a escuchar. Entonces, cada persona encuentre así si hay algo que quiere compartir en relación con lo que nos convoca hoy, y pasa la palabra para Leo. Gracias, Jorge. Pueden ser preguntas también, comentarios. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la importancia que tiene el escucharte, ¿no? O sea, el cómo en cada situación de tu vida o por el mismo proceso que vas llevando, te vas dando cuenta de qué cosas son las que te producen miedo. Y ese miedo muchas veces te limita a soltarte. Pero también me llama mucho la atención lo que dices tú del escucha trausente, ¿no? Traseúnte, en que en la medida en que yo me voy transformando es que me voy dando cuenta qué es lo que quiero. Y aunque me dé miedo, bueno, no sé si así lo entendí yo, ¿no? Aunque me dé miedo, como que esa misma sabiduría interna me va llevando a tomar decisiones que pueden ser
las que están resonando en mi interior y que me están mostrando lo que corresponde en este momento, ¿sí? No sé si así sea, pues, porque así lo siento yo. Que sí hay un miedo, que sí hay un, el no querer soltar por estar en esa zona de confort, pero como que dentro de ti, tu sabiduría interna te dice, este es el momento ahora. ¿Estás lista o estás preparado para hacerlo? Ahora tú comentabas que muchas veces no es tan rápido, sino que todo esto lleva un proceso, ¿no? Gracias, Violeta. De nada. No sé si Jorge quiere responder algo, si alguien más quiere tomar la palabra. No. Jorge, estás muteado. El Bien. silencio también permite escuchar qué está pasando. Y ahí si alguien siente, encuentra ahí algo que quiere decir, desde ahí. Adelante, Luz. Estás muteada, no te escuchamos. Luz. Oh, Ahora disculpen. sí. No, por favor. Sí. Pues siento mucho de lo que dice Jorge en los procesos estos de búsqueda. Lo valiente que tiene uno que ser a veces por los cambios a veces dolorosos que uno va transitando en la búsqueda de tu libertad o de, pues como decían, de transformarte en mariposa para volar, ¿no? Y eso es como, pues algo desafiante y algo emocionante, pero también, pues, como muy, muy de miedo, ¿no? De miedo porque sí, estás tan acostumbrada a ciertas, ¿cómo se pueden decir? Pues a hacer lo que no quisiera hacer tú, o haces lo que tú no eres, y entonces soltar todo eso por no cumplir con las expectativas de ti o de los demás, pues es como bien difícil, ¿no? Ahora me toca este proceso, por eso lo siento mucho. Y pues eso de aceptarme y aprender y conocerte, pues también es muy bonito, muy interesante, y estar como en esta soledad que a veces no nos permitimos o no nos permite el demás, que creo que yo luché como para estar como en este proceso un poco de soledad, y como no fui afín a las expectativas de los otros, pues te quedas tú también pues más sola, ¿no? O sea, una soledad en que uno quiere luchar por tenerte para este crecimiento, pues no agrada luego a los demás, y entonces pues eres como de alguna manera rechazada en ese proceso de crecimiento, y te quedas más contigo misma para hacerlo. Bueno, es una oportunidad también, pero sí, bueno, cuesta. Y también, bueno, esto de la atención plena,
también siento que es este proceso en el que estás sola, te ayuda muchísimo, porque estás siempre pues contigo, conociéndote, viéndote, dándote cuenta de todo, pues, de todas tus partes sombrías, por decirlo así, y todos estos condicionamientos que no te han permitido crecer. Entonces, bueno, pues ahí estoy en ese proceso y creo que es muy alentador también, a pesar del dolor o del miedo que va pues transformándose también en esa libertad de momentos de disfrute tan increíbles, tan bonitos, tan así que dices, wow, ahora puedo y estoy sola y me siento bien en este momento, estoy feliz y estoy conmigo y no lo puedes creer porque nunca, pocos momentos estás contigo porque te has dado a mucho, ¿no? A los demás, a veces a los hijos, a la sociedad. Y después de tantos años dices, ok, paro y quiero estar conmigo, pues sí, es como hoy, ¿no? Ahora dónde voy, pero sí es muy, muy, muy bonito, aunque bueno, sí, claro que tienes momentos de haber escogido tu vida en muchas cosas y que haces esto y lo otro, pero ahora hazlo por ti, no porque quedar bien o porque te quieran o porque necesites que te aprueben. Entonces ahora, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué quiero? Eso es lo bonito. Gracias. Gracias a ti, Luz. Lidia, el micrófono. Sí, buenas tardes, aquí saludándolos desde México. Yo tengo, bueno, qué difícil hacer estos dos procesos porque sí es difícil hacerlos. Y acostumbrada a este tipo de conferencias así contigo, Leo, me preguntaba si no había un ejercicio de meditación que nos permitiera en eso, como conectarnos, concentrarnos en uno mismo para poder realizar estas dos partes de este proceso que mencionan. Si habría algún ejercicio, porque a veces a mí, bueno, en estas conferencias contigo, Leo, me queda más claro cuando practicamos este ejercicio interno, ejercicio guiado, para poder hacer procesos como los que hemos llevado a cabo ya en IFS, ¿no? Esa es mi pregunta. Pero como Jorge es un maestro de la meditación, sí, que ustedes no saben, yo le voy a dejar la palabra a Jorge. Bueno, un ejercicio que podés hacer es decir, en una determinada situación, ok, es así. En Uruguay hay una expresión buenísima que ayudó muchísimo a las personas que venían de África, que era, dice, es lo que hay. Valor. Es lo que hay, valor. A veces el valor es tener valor de vivirlo, a veces es acordate que vos sos un valor, que sos una persona valiosa. Es lo que hay, valor. Ese es un mantra poderosísimo. Para permitirte vivir el acercamiento, el approach a tu persona, desde tu persona, y también lo mismo a la persona de los demás. También en relación con qué me está pasando, si te entregás a escuchar qué te está pasando, por ejemplo, lo que ponía Luz de ser rechazado, ser abandonado, puedo reconocer, estoy sintiendo la tristeza de estar siendo abandonado y vivirla. Es decir, me suelto a entrar en esa experiencia. Van a ver que en un determinado momento la misma experiencia te va a permitir que sueltes a esa experiencia y pases a otra cosa, como decía Luz también. Te encontrarás con el mundo, qué experiencia tan divina, qué sensación de libertad.
qué posibilidad de encontrarme ahora con esta nueva persona o con esta situación, y ahí otra vez te tenés que soltar, porque si vos quedás aferrado, a mí me rechazaron, entonces, así que es un permanente soltarse, 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 pero también un permanente aproximarse, aproximarse, encontrar, encontrar, encontrar. Y para practicar en el mundo cotidiano hay unas apps que son muy buenas, que te dan un campanazo. Yo pongo una que me hace sonar una campana en cierto momento. Y cuando pasa esa campana, entonces ahí en el mundo de la vida hago la práctica de meditación. Muchas gracias, Jorge. Ya nos vamos aproximando al final de este encuentro, pero capaz que antes de cerrar, le damos la palabra a alguien más. Tenemos gente de Uruguay, de México. Adelante, Luz. No te olvides del micrófono. Del micrófono, Luz. Bueno, solo quería agregar una cosa que, respondiendo a Jorge, como que aún así, aunque haya como todo ese dolor y esa cosa que a lo mejor uno esperaba y no se da, es también una oportunidad y un agradecimiento también a la situación y a lo que se da, porque si no, a lo mejor, si no te simbran, ¿no? No te simbra o no haces esa transformación por esos miedos o por eso, pues no lo vives, ¿no? Entonces también ayuda a tener estos cambios que son inesperados, pero que es como un maestro, ¿no? El otro también, y la situación. Gracias. Gracias a ti, Luz. Y antes de finalizar, no me quiero olvidar de pedirle a Jorge que nos cuente un poquito sobre el programa de formación en el arte de escuchar, que está terminando de darle unos retoques finales y por ahí capaz que nos quiere contar un poquito. ¿En qué consiste esta formación en el arte de escuchar, Jorge? Bueno, estamos haciendo una escuela de escucha que busca ofrecer escucha, pero también enseñar a escuchar. Así que si alguien está interesado o interesada en formarse como escucha, la escucha es un saber transdisciplinario que se puede aplicar a muchas situaciones, oficios y disciplinas. Y nuestro primer programa está dirigido a todo el mundo. Ahora la mía estaba... Yo ya termino. También así, a cualquiera que quiera aprender a escuchar. No sé si es el momento de presentarlo así, yo en todo caso diría simplemente que va a incluir teoría de la escucha, desarrollo de la atención, grupos de crecimiento personal, espacios de ser escuchado individualmente, y también hacer entrevistas y de construir, que es una tradición del enfoque centrado en la persona que nos enseña mucho sobre nuestras virtudes y defectos como escuchantes. En fin, de todo caso, lo que más queremos en este programa, que se llama Escuchar al otro, escuchate vos, es una reacción ante una situación del mundo, que la gente no se escucha, no le da pelota a los demás, y a mí me empezó a habitar una cierta indignación que me encerró, porque me parecía increíble por ejemplo, las ontologías durante la pandemia, que unos creían que había, que otros que no, y no sé qué, es muy peligroso de no escuchar. Por eso, bienvenidos quienes quieran formarse con nosotros, pero por favor promovamos esto en todos lados y practiquemos esto. Escuchá al otro, escuchate vos, escuchá al otro, escuchate vos. Escuchate, porque si no te escuchás, en el medio de toda esta información y de todas estas posibilidades, no vas a saber qué es lo que vos querés.
Y en eso se juega no solo tu felicidad, sino el don que vos traes para los demás. Tu posibilidad de realización y de contribuir a la realización de los otros pasa por la escucha. Gracias, Jorge. Gracias. Y también gracias por puntualizar que la escuela de escucha no es solo un centro de formación, sino también un espacio o un círculo donde las personas pueden ser escuchadas. Y en eso vamos. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo antes de cerrar? Carlos, adelante. Micrófono. Gracias. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el papel que el miedo tiene para bloquearnos. Porque a veces los miedos parecen más grandes de lo que son cuando los estamos sintiendo internamente. Y yo quisiera que Jorge o Leo o cualquiera que pueda aportar algo en ese sentido, me ayudaron un poco, porque en este momento yo estoy pasando por una situación que me produce miedo. Sí. Entonces, estoy en ello, no estoy saliendo a correr ni a huir. Quiero enfrentarla y quiero pues también crecer a partir de la experiencia. Sin embargo, de pronto el miedo se vuelve tremendo, tremendo. Y pues eso, nada más. Les agradezco. Gracias. Gracias a ti, Carlos, por traer este tema tan importante. Y antes de darle la palabra a Jorge, que es a quien queremos escuchar, te comento que a veces funciona de hablar con el miedo y decirle al miedo que lo estás escuchando. Y en todo caso, cuando escuchamos, repetimos lo que estamos recibiendo, ¿no? Es decir, tú tienes miedo de que pase esto, o pase aquello otro. Entonces el miedo, cuando se da cuenta que es escuchado, por ahí puede aflojarse un poquito, porque sabe que van a ser tenidas en cuenta sus apreciaciones. Pero me gustaría escuchar a Jorge, por favor. Gracias. Carlos Arosamena, tantos años juntos. Qué bueno caminar. Mira, sería muy distinto si no estuvieras en el miedo, el encierro. Pero si uno tiene claridad interna, te vas a dar cuenta que hay algo afuera que te magnetiza, que te convoca. Y esa es tu riqueza ahora. Porque uno podría sentirse como... Bueno, capaz estoy proyectando, ¿no? Recordando momentos en que yo sentí miedo de vivir, miedo de encontrarme con el mundo. Y ahí, amigos, algunos están acá como Ángeles, como el propio Leo, como Luz, muchas personas que también me hicieron recordar, mira, sos una persona valiosa, acordarte de tu riqueza. Porque cuanto más poco a poco vas recuperándote desde ahí, desde la aceptación, no de la aceptación solo de que tenés miedo, sino de la aceptación del valor que vos sos, de la aceptación de la riqueza que es tu vida, ahí vas a encontrar más como ese vacío interno que te permite correr el peligro de salir al encuentro con los otros. Porque solo así, cuando te vaciaste de todo eso y te encontrás con el otro, vas a encontrar tus aliados y ya la nueva etapa se empieza a entretejer, porque el proceso de transformarse en persona es también, como decía nuestro maestro Alberto, algo Alberto Cerera, entre personas.
Estás centrado en lo que le pasa a tu persona, pero también una vez que se produce el encuentro, de lo que empieza a pasar entre las personas. Gracias, muchas gracias por la profundidad que le dio el que preguntaras así, que compartieras así tu experiencia. Gracias, Jorge. Es como que queda mucho por reflexionar, por pensar, por sentir, por escuchar. Así que nada, me quedo como con un paréntesis abierto a lo que vendrá. Hasta pronto, amigos. Gracias Isabel, gracias Leo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz cumpleaños nuevamente, Jorge. Sí, felices, gracias. Disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Feliz cumple, gracias. Qué regalo de cumple. Sí, Un abrazo. un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ya.